Ok, ahora sí. Entonces, la anterior clase conversábamos acerca de, por una parte, lo que son los principios del derecho de familia y la forma en la que debemos entender la aplicación de estos principios a, a, a temas que nos conllevan a resolver problemáticas individuales en lo que se refiere al derecho de las familias y al derecho de los niños, niños adolescentes. De la misma forma, hemos conversado acerca del parentesco, ¿no? De las reglas que hacen al parentesco desde la concepción del Código de las Familias. El día de hoy vamos a ver el tema del derecho a la afiliación desde dos perspectivas. En primer lugar, una perspectiva desde el derecho de familia y una segunda perspectiva dentro de lo que es el Código Niño, Niña, Adolescente. Tomamos estas dos perspectivas porque en realidad es un derecho, por una parte, de las familias como un derecho colectivo y por otra parte es un derecho individual del niño, la niña o el adolescente, ¿no? Entonces, tomamos esas dos perspectivas para poder entender cuáles son las consecuencias que nacen del derecho de la afiliación. Desde el punto de vista de la jurisprudencia y el derecho civil en general, porque conversábamos la anterior clase que el derecho de familia deviene de una separación del derecho civil. Sin embargo, de aquello es necesario establecer que ya desde el punto de vista de la jurisprudencia y del derecho civil en general, del derecho de las personas, se puede señalar que la filiación constituye un elemento o un carácter de la personalidad. ¿No es verdad? Cuando llevamos derecho civil de las personas, estudiamos los caracteres y los elementos de la personalidad, ¿no? Entre los cuales está la filiación, ¿no? Como un derecho que tienen todas las personas de tener los apellidos de los progenitores y establecer los vínculos jurídicos para con los progenitores. En ese sentido, Messineo nos da una concepción general, una definición general de lo que es la filiación, señalándonos que es la relación que existe entre el nacido y el progenitor, en virtud del cual el primero se dice hijo del segundo, estos le atribuye el estatus de hijo y adquiere los derechos inherentes a tal estado. De lo que podemos extractar que el derecho a la filiación es aquel vínculo jurídico que une al niño, niña, adolescente con los progenitores. En derecho civil, de la misma forma, llevamos y avanzamos sobre lo que es el comienzo de la personalidad jurídica, ¿no? De la personalidad, hablamos de la capacidad jurídica de obrar. En referencia al no nacido, el derecho civil establece de forma clara que para todos aquellos derechos que le beneficien, ¿no? Se entiende que ese ser que incluso no ha nacido puede ser beneficiado, ¿no? Entonces, muchas de las veces, en tema de legados particularmente, en el tema sucesorio, se toma en cuenta este acercamiento a lo que es el tema del vínculo de la filiación. Vamos a ver un poquito más adelante cómo este derecho a la filiación o este elemento o carácter de la personalidad va a revertir importancia en diferentes ámbitos de la vida civil de las personas, ¿no? Nuestro Código de las Familias establece en su artículo 12 una concepción de la misma forma general que nos señala que es la relación jurídico-familiar que genera derechos y obligaciones de la madre, ¿no? Algo similar a lo que señalaba Messineo. Dice, el padre o de ambos con relación a sus hijos o hijos en relación a la madre se la denomina maternidad, en relación al padre se la denomina paternidad, ¿no? Y señala, la filiación como derecho de las hijas e hijos constituyen un vínculo jurídico y social que genera identidad de estos en relación a su madre, a su padre o a ambos, ¿no?
El Código Niño-Niña Adolescente de la misma forma señala que la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos con la hija o el hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos. Entonces, de lo que podemos deducir o de lo que podemos concluir en realidad que la filiación es aquel vínculo jurídico que va a generar derechos por una parte y obligaciones y va a establecer el marco de una relación que existe entre los progenitores y los hijos. Desde el punto de vista de la niñez y adolescencia, constituye de la misma forma el derecho que tienen esos niños, niñas y adolescentes a contar con el apellido paterno y materno. Y a falta de estos, el Estado les debe asignar un apellido convencional o dos apellidos convencionales. Vamos a ver también algunas características de la filiación en referencia a este tema, es decir, qué es lo que ocurre en casos de violación. Vamos a ver que existe una prohibición legal, en realidad, de establecer el vínculo de filiación, ya sea por indicación o por la vía judicial, en el caso de aquellos niños que hayan nacido fruto de una violación, ¿no? O de un delito contra la libertad sexual. Entonces, por una parte, vamos a establecer que es un derecho, por una parte, de las familias, y por otra parte, es un derecho de los niños, niños y adolescentes, el de contar con la filiación y el vínculo jurídico y el vínculo afectivo que tienen con sus progenitores, ¿no? El Código Niño-Niño Adolescente, la Ley 548, establece que los padres tienen la obligación de registrar la filiación ante el registro civil, dependiente del servicio de registro cívico que depende del órgano electoral plurinacional, ¿no? Entonces, es esta instancia ante la cual se va a llevar adelante los diferentes registros. Recordemos un poquito sobre el tema del derecho registral, que los servicios de registro cívico llevan varios libros y llevan un sistema de registro de las personas, entre las cuales tenemos los nacimientos, las defunciones, los matrimonios y también manejan los libros de traspasos y cancelaciones, ¿no? Entonces ellos llevan un registro sistemático, un registro informático, manual y todo un sistema mediante el cual se lleva el registro de las personas, ¿no? Es esta instancia en realidad la que tiene el deber y la obligación de primero otorgar el certificado de nacimiento, que es el documento mediante el cual se va a acreditar el vínculo de la afiliación, ¿no? Entonces, este documento público es necesario para acreditar este vínculo de filiación, es decir, ese vínculo jurídico que existe entre los progenitores y los hijos. Conversábamos de la misma forma que con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, se ha cambiado un anterior paradigma por el cual para ejercitar este derecho a la afiliación se debía iniciar muchas de las veces un proceso de reconocimiento judicial, en el cual la madre de familia tenía que necesariamente perseguir judicialmente al padre de familia simplemente para que pueda establecerse ese vínculo de filiación, ¿no? En el anterior sistema era uno de los grandes retos que se tenía, en particular por el hecho de que representaba un gasto enorme muchas de las veces para la madre de familia, para que simplemente sus hijos puedan ejercitar ese derecho. De ahí nace también el hecho de lo que maneja, ¿no? la gente habitualmente, señalando que se le debe dar el apellido, ¿no? Entonces, es una situación que ha ido cambiando en el tiempo con la Constitución Política del Estado y la vigencia del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, que señala la posibilidad de hacer la afiliación
por una simple indicación, ¿no? Entonces, se cambia el panorama general a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Se establece de forma clara que los hijos, y para ejercitar este derecho a la filiación, la madre de familia, a simple indicación, puede llevar adelante la filiación sin pasar por un proceso jurisdiccional, sin pasar por un proceso judicial. Entonces, ya se vuelca en realidad esa realidad en la cual la madre perseguía al padre de familia para reconocer al hijo. En este nuevo paradigma que nos plantea la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias, se establece que la filiación, a simple indicación del padre o de la madre, se va a llevar adelante. Quien quiera desconocer aquello tiene que iniciar el proceso de desconocimiento de paternidad, ¿no? Bajo cargo y riesgo de la parte que está solicitando. Eso es lo que señala la ley, ¿no? Entonces, el Código Niño, Niña, Adolescente señala, por una parte, la obligación de realizar el registro hasta los 30 días. Es por eso que en los hospitales habitualmente, todos los días o ciertos días de la semana, se encuentra los oficiales, o encontramos a los oficiales del registro civil, quienes están en constante coordinación con los centros de salud para otorgar los certificados de nacimiento o aquel primer certificado de nacimiento gratuito, ¿no? Pasado estos 30 días, en realidad las personas ya pueden realizar el tema de la afiliación por ante cualquier oficialía de registro civil. Hay que recordar, de la misma forma, que la emisión de ese primer certificado de nacimiento es de carácter gratuito, es decir, la inscripción es totalmente gratuita, ¿no? A partir de aquello, jóvenes, es que se establece en realidad que la afiliación va a conllevar el nacimiento de obligaciones, ¿no? De obligaciones, y también va a estar ligada a el hecho del ejercicio de ciertos derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nuestro ordenamiento, tanto el Código Niño, Niña, Adolescente como el Código de las Familias, establecen que existen varios tipos de filiación. La filiación voluntaria, la vamos a denominar así, es la que se realiza por ante el oficial de registro civil, es decir, cuando tanto padre como madre, como progenitor y progenitora, acuden ante la oficialía de registro civil, acreditando primero el tema de su identidad y en segundo lugar el tema del registro del certificado de nacido vivo para proceder con la inscripción del nacimiento. De la misma forma, jóvenes, nuestro ordenamiento jurídico establece que en este tipo de filiación también se puede realizarlo mediante un documento público o mediante un testamento, ¿no? Ya esto deviene en realidad de una práctica del anterior Código de las Familias, mediante el cual se establecían mediante un documento, ya sea ante un notario de fe pública, mediante el cual se reconocía el vínculo de filiación, esto con miras a ahorrar el proceso judicial para simplemente determinar ese vínculo jurídico, ¿no? Es decir, se puede hacer ante un oficial de registro civil o ante una notaría de fe pública mediante un documento que obviamente va a ser en el mediano o corto plazo va a ser inscrito ante una oficialía de registro civil, ante un oficial de registro civil, quien en mérito al documento va a emitir un testimonio de reconocimiento, ¿no? La afiliación por indicación que les señalaba establece que en virtud a lo que dispone la Constitución Política del Estado en el artículo 65, se va a proceder a la inscripción por simple indicación de la madre de familia, ¿no? Entonces, algo interesante que quiero mostrarles de esta forma de filiación es un acto que habitualmente no
no, nosotros como abogados no vemos dentro de lo que es dentro de lo que habitualmente tendría que hacer el CERESI, ¿no? Y esto vamos a ver que es de vital importancia cuando en realidad empezamos a computar plazos, ¿no? Entonces, déjenme cambiarles la pantalla a lo que señala el Código de las Familias. Dice que la madre o el padre podrá realizar el registro de filiación de su hija o hijo menor de edad y por indicación la maternidad o paternidad del otro progenitor debidamente identificado cuando éste no lo realice voluntariamente o esté imposibilitado o imposibilitada de hacerlo. Y aquí la ley nos prevé dos supuestos fácticos. El caso más común, cuando la madre es la que deba realizar el registro de filiación en contra del progenitor. Pero también nos abre la posibilidad de que sea el padre quien pueda solicitar esta filiación en contra de la madre o progenitora. Entonces, en estos dos supuestos, tanto el padre como la madre están legitimados para acudir ante el oficial de registro civil y proceder con esta filiación por indicación. Ahora, en referencia a este tema en particular, y algo que debemos tomar en cuenta, es el hecho de la obligación que tiene el registro, el servicio de registro cívico o el CERESI, como lo conocemos, ¿no? Nos señala el segundo parágrafo de este artículo que el CERESI hará conocer la filiación a la persona indicada como padre o madre en su último domicilio consignado. En caso de desconocerse el domicilio, esto no invalida la filiación por indicación. La persona indicada tiene derecho a la acción de negación en la vía jurisdiccional sin perjuicio de la vigencia de la filiación registrada. Este es un supuesto fáctico y una obligación en realidad del CERESI. Cuando el CERESI o el Servicio de Registro Cívico procede a inscribir una afiliación por indicación, también es su responsabilidad poner en conocimiento de la persona a la que ha sido indicada como padre o madre, ¿no? Ahora recordemos que el CERESI de la misma forma, mediante sus diferentes sistemas de control biométrico, especialmente por este tema de las elecciones, lleva un registro domiciliario de las personas. No sé si alguno de ustedes en los últimos 6 años o tal vez en el último año ha acudido ante un registro civil. Se ha debido dar cuenta de que en ese momento en el que uno está queriendo sacar un certificado de nacimiento, está queriendo sacar otro tipo de certificaciones, lo primero que hace el oficial de registro civil es verificar si los datos en el padrón biométrico que ellos manejan están actualizados o no. Y esto es con la finalidad de, primero, llevar un registro biométrico por el cual las personas señalen cuál es el domicilio actual en el cual pueden ser habidos, ¿no? Es por eso que muchas de las veces, en ese sentido, las autoridades judiciales piden una certificación de parte del órgano electoral plurinacional para que acrediten el último domicilio. Y esto es en razón de que como institución ellos llevan un registro detallado de los datos de los datos biométricos de la persona por una parte y por otra parte de datos de domicilios, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, los oficiales dependientes del registro cívico en algunas dependencias están procediendo a notificar mediante una resolución, mediante la resolución que da lugar a la filiación por indicación al padre o a la madre progenitor. Esto con la finalidad de que ellos puedan ejercer los derechos que les corresponden. Es decir, por una parte, la acción de negación o impugnación de filiación, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo un poquito más adelante, pero simplemente para que podamos entender la importancia de este artículo, es a fines de un cómputo
de plazos, es decir, para establecer los plazos en los cuales la persona que ha sido indicada como progenitor pueda ejercitar ese derecho que la ley le da para poder impugnar la filiación o impugnar lo que se está insertando en ese certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, por otra parte, el tema de la filiación judicial, como una forma de filiación que la ley establece para aquellas personas de las cuales se desconoce los datos de los progenitores, ya sea que se trate de niños que están en situación de calle o que por algún motivo hayan sido abandonados, ¿no? Que la tutela y el cuidado haya quedado bajo una dependencia estatal. En ese tipo de casos, la ley establece un mecanismo para que esos niños puedan ejercitar el derecho a la afiliación mediante los apellidos convencionales. Habitualmente en los hogares de niños, en los centros de acogida, lo que vemos es de que para que un niño esté en situación de adoptabilidad, tiene que tener una afiliación judicial. Es decir, desligarse del proceso de la afiliación, ¿no? ya sea voluntario o por indicación, y entrar en una situación de adoptabilidad en la cual los vínculos de filiación se hayan desvirtuado, se hayan extinguido por diferentes causales. En ese punto, la autoridad judicial asigna a los niños, adolescentes, un apellido convencional, ¿no? Es por eso que en los hogares de niños lo que vemos son que algunos o la mayoría de los que están en esa situación de acogimiento lleven un apellido convencional, un apellido común, ¿no? O ambos apellidos comunes. Entonces, ya es un derecho de los niños el llevar los apellidos por una parte, pero por otra parte es un deber de las autoridades judiciales el proceder a la afiliación y otorgar el certificado de nacimiento a ese niño que por consecuencias de la vida ha sido abandonado y está bajo la tutela del Estado. Es por eso que en algunos periódicos vemos publicaciones de prensa en las cuales se muestran las fotografías de los niños, en muchos casos de bebés, para que personas que conozcan al menor puedan apersonarse ante una autoridad jurisdiccional y se establezcan esos vínculos de filiación. Entonces es un requisito para establecer este tipo de filiación que el juez de niñez y adolescencia conozca primero una solicitud de filiación judicial y por otra parte se haga conocer a la población en general de que se está llevando adelante este proceso de filiación judicial en el marco de la publicidad también de este tipo de procesos para poder primero establecer si es que existen algunos vínculos de filiación o si se puede identificar a los progenitores o se puede identificar a familiares de ese niño. Entonces, si es que ninguno de los familiares o ninguna persona se apersona ante el juzgado, entonces el juez va a proceder a ordenar la filiación judicial, le va a asignar un apellido convencional hasta que se termine todo el proceso de adopción, que el niño esté en una situación de adoptabilidad y ya un padre o una pareja de padres de familia puedan adoptarlo y consecuentemente cambiar el tema de la afiliación hacia los apellidos que les correspondería a sus padres adoptantes, ¿no? Recordemos que en la anterior clase hablábamos en referencia al tema del parentesco, que la adopción es un mecanismo mediante el cual lo que vamos a hacer básicamente va a ser establecer un vínculo de filiación entre el hijo adoptado y los padres adoptantes, cuyas consecuencias se van a equiparar o le van a dar los mismos derechos y la misma posición y el mismo estatus como de un hijo nacido dentro del matrimonio, ¿no? Eso es una de las consecuencias jurídicas de la adopción, ¿no? El certificado de nacimiento en relación a las formas de filiación, a la forma en la que se establece la filiación, es el documento
para el derecho de familia, para el derecho procesal, en materia probatoria, que constituye como el documento idóneo para acreditar la existencia del vínculo de filiación, ¿no? Para el derecho procesal, el certificado de nacimiento va a constituir en aquella prueba que se va a considerar como prueba indivisible, es decir, aquella prueba que no se va a poder objetar durante la sustanciación de cualquier proceso que se inicie, ya sea este proceso de asistencia familiar, ya sea este procedimiento de una sucesión, ¿no?, a fallecimiento del progenitor. Entonces, es un documento que no se puede desconocer ni por las autoridades judiciales, ni por ninguna autoridad pública ni privada. Entonces, la ley le asigna esa calidad de documento público. ¿Por qué? Porque se encausa a lo que determina el Código Civil en referencia a que ha sido emitido por una autoridad competente, ¿no? Casos especiales. Y esto es necesario que lo veamos desde el punto de vista, en realidad, de las pretensiones y las consecuencias jurídicas o los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales. Para dejarme entender un poco, cuando se plantea una demanda, cualquier demanda, se establece la pretensión principal. Y la pretensión principal muchas de las veces es la de que se declare probada una determinada demanda. Eso podemos establecer o denominarla como una pretensión principal, ¿no? Es decir, en los memoriales ya han debido ver en el petitorio cuando se solicita, bueno, cuando se solicita de forma clara el tema del petitorio, se establece la pretensión principal, que está ligada en realidad a la admisión de la demanda, por una parte, y a que la demanda sea declarada probada. Pero por otra parte vamos a tener pretensiones secundarias o los efectos que nosotros estamos o estemos queriendo conseguir con la demanda jurisdiccional. Por una parte vamos a tener el petitorio, pero por otra parte vamos a tener dentro del petitorio aquellos efectos que estamos buscando con la demanda. En tema de filiación, será el establecimiento del vínculo de filiación con alguna persona o el desconocimiento de ese vínculo de filiación. Eso afecta a nivel de los certificados de nacimiento. Por ejemplo, en el tema del desconocimiento de paternidad y maternidad, si se ha establecido por indicación el vínculo jurídico de la filiación, entonces, a consecuencia de una sentencia favorable de desconocimiento de paternidad y o maternidad, se establecerá o se destruirá ese vínculo jurídico. Entonces, vimos los certificados de nacimiento. Les voy a exhibir nuevamente en pantalla para que podamos ver en realidad qué es lo que cambia de los certificados de nacimiento. Y vamos a establecer en realidad que dentro del sistema del CERESI, en primer lugar tenemos los vínculos de filiación, ¿no? Bueno, este es un registro que ya anteriormente lo vimos. Vamos a ver un certificado de nacimiento por el cual se establece el vínculo de filiación de el padre y de la madre, ¿no? Aquí podemos ver los vínculos de filiación que están en este certificado de nacimiento. Entonces, cuando existe una sentencia por la cual se está modificando este tema, vamos a ver los datos de la sentencia en esta parte, en esta nota aclaratoria, ¿no? Entonces, en la nota aclaratoria señalará en realidad de que en virtud de sentencia se está cancelando o se está modificando alguno de los datos que está en esta partida de nacimiento. Si fuera el caso de que esta persona hubiera planteado una demanda favorable de desconocimiento de paternidad, como consecuencia, en realidad, del proceso, se tacharía esta parte de la partida de nacimiento por la cual se establece la existencia del vínculo de filiación.
Entonces, ese certificado de nacimiento ya no va a dar cuenta, ya no va a dar fe, en realidad, de la existencia de un vínculo de filiación. Esa es la consecuencia jurídica de un proceso. Eso es lo que buscamos, en realidad, con el proceso, ¿no? Que se quite, en realidad, de la partida de nacimiento del niño, niño adolescente, el nombre o el vínculo de filiación. En relación al tema del apellido directamente, el apellido se lo puede tomar como un apellido convencional, es decir, mantiene ese derecho a esa identidad que posiblemente ha generado, no sé, por 10 años, por 15 años, pero el vínculo de filiación se va a romper. Es decir, con esa persona ya no va a existir una obligación de pasar la asistencia familiar, ni tampoco van a existir efectos sucesorios, ¿no? Entonces, al momento de romperse el vínculo de filiación, se va a romper esa obligatoriedad del ejercicio de derechos, obligaciones para con el menor, ¿no? Entonces, a nivel judicial, de la misma forma, en esta partida de nacimiento, en la sección que corresponde y en la parte, en realidad, en el reverso de esta partida, se va a acompañar la sentencia jurisdiccional o la provisión ejecutoria, que se la conoce como provisión ejecutoria, en el sentido de que esta partida va a ser modificada en referencia a los datos del padre, ¿no? Entonces, en ese mismo caso, esta sección va a ser la que se va a modificar por parte del CERESI a consecuencia de un proceso jurisdiccional, ¿no? Esa es la consecuencia. Es importante, en realidad, definir al momento de iniciar la demanda jurisdiccional cuáles van a ser los efectos que vamos a buscar con un determinado proceso, ¿no? Si bien por una parte vamos a establecer la admisión de la demanda y que se declare probada nuestra demanda, vamos a tener que definir a ese momento del inicio y eso es importante que lo conozcan porque muchas de las demandas a veces adolecen de este tipo de situaciones y ya en una ejecución de sentencia las partes se ven impedidas muchas de las veces de complementar las sentencias o de ejecutar las sentencias por el hecho de una mala redacción por una parte o de la sentencia o de la demanda, ¿no? Recordemos que es deber de la autoridad jurisdiccional determinar si ya existe una razonabilidad para declarar probada o improbada la demanda, pero también la de establecer de forma clara los efectos de la sentencia y la forma de ejecución también de esa sentencia para con estos efectos que estamos señalando, ¿no? Entonces, por eso es importante, jóvenes, que definamos al momento de plantear una demanda jurisdiccional cuáles van a ser esos efectos. En el caso del desconocimiento o impugnación de filiación, va a ser de que, si vale el término, tachemos esa parte del certificado de nacimiento y lo reemplacemos con otro dato, ¿no? Ya el tema del apellido, ya sea paterno o materno, como les digo, es opcional que se quede como un apellido convencional o por el contrario de que se cambie el apellido hacia la filiación, que es correcta. Les comento un caso en referencia a este tema. Cuando estaba trabajando en la Defensoría de la Niñez, vino una señora, en realidad era una señora que tenía un cierto grado de discapacidad mental. Vino ya embarazada la muchacha, ya estaba con un embarazo bastante adelantado. Entonces, bueno, el motivo de su consulta o el motivo de su presencia en realidad ante oficinas de defensoría era por el hecho de que estaba denunciando o ella quería pedir la asistencia familiar en realidad del supuesto progenitor, que era una persona, bueno, que era una persona que vivía por la misma zona que esta otra persona. Entonces, se inició todo el trámite de asistencia familiar, ella estando en estado de gestación, y se determinó el tema de la medida provisional de asistencia familiar. Ya al nacimiento del niño,
ya se formalizó el tema de la demanda de asistencia familiar, se fijó el monto de la asistencia familiar en contra de esta persona. La persona obviamente negó el tema de haber mantenido una relación sentimental, haber mantenido relaciones sexuales con esta persona que tenía este grado de discapacidad. Sin embargo, la ley prevé un cierto grado de credibilidad para las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se instó judicialmente a esta persona que pueda pasar la asistencia familiar en favor de esta otra persona. Bueno, al tiempo, esta persona afectada plantea la demanda de desconocimiento de paternidad, que es lo que correspondía, ¿no? Se hacen el tema de los exámenes de ADN, ¿no? Por ante un estudio clínico y un laboratorio privado, y el resultado que lanza este certificado de ADN es de que no existía el 0% de probabilidad de que esta persona sea el progenitor de esta persona, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y a partir de esa sentencia que se emite en este caso, se cancela parte de la partida de nacimiento que se había inscrito ante el registro civil. Consecuencia de aquello, por una parte, desvirtuar el vínculo de filiación y por otra parte, ya la devolución de la asistencia familiar. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil, el Código Procesal Civil, establecen que nadie puede enriquecerse a costa de otra persona, ¿no? Está prohibido en nuestro ordenamiento el enriquecimiento ilícito. Entonces, cuando una persona cobra más de lo debido o cobra lo indebido, está obligado a devolver esos montos. En el caso de la asistencia familiar, ocurre lo mismo, porque en realidad la filiación se establece con el único fin de ejercitar el derecho de la asistencia familiar o ejercitar un derecho sucesorio. En ambos casos, cuando se demuestre que realmente esos hechos que se han insertado en la partida de nacimiento son hechos falsos o que no son conducentes a la verdad, la ley penaliza con la devolución de todos los gastos en los cuales se ha hecho incurrir a la persona que estamos afectando, a la que estamos sindicando de tener ese vínculo de filiación, ¿no? Entonces, podemos establecer de que las consecuencias jurídicas de establecer un vínculo de filiación por indicación insertando datos falsos va a traer como consecuencia, cuando se demuestre la falsedad de esos datos, de devolver todos los gastos en los cuales hemos hecho acarrear los gastos a la persona o al afectado, ¿no? Entonces, esto simplemente para que entiendan es la dinámica en la cual se va a movilizar todo el aparato judicial y todo el aparato procesal con la finalidad de conseguir ese efecto jurídico. La cancelación, la devolución, el establecimiento de daños, de perjuicios, satisfacciones públicas y la concurrencia de algunos tipos penales, como el tema de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y demás, ¿no? Entonces, son consecuencias en realidad ya de este tipo de procesos. Y son particularidades que en realidad las vamos a ir viendo ya en el ejercicio de la profesión. Volviendo al tema de la afiliación judicial, la afiliación es importante por el hecho de, bueno, sirve para acreditar el vínculo jurídico con los progenitores, por una parte, pero por otra parte también es posible establecer a nivel jurisdiccional el tema del ejercicio de derechos, si no es ya por parte de los progenitores, por parte de la familia ampliada. Es decir, la ley 548 de la misma forma establece que es un derecho de los niños, niñas, adolescentes tener contacto y generar vínculos de afectividad con la familia de los progenitores.
familia paterna y familia materna. Es por eso que cuando habitualmente a una madre de familia o un padre de familia se le suspende la patria potestad, conocida por nosotros como la autoridad paterna o materna, se establece la posibilidad de que la familia ampliada, ya sea la familia paterna o la familia materna, pueda ejercitar ciertos derechos, el derecho a la guarda, el derecho a la tutela, ¿no? O la obligación, en todo caso, de pasar la asistencia familiar en ciertos casos. Entonces, la filiación va a activar todos esos derechos de ese niño, niña o adolescente, ¿no? Solamente cuando no exista no se hayan establecido esos vínculos de filiación y realmente no se pueda establecer la existencia de familia paterna o materna que se pueda hacer cargo de ese niño, entonces vamos a hablar de que es un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad. Un problema social que plantea este tema de los mecanismos de extinción de la filiación para tener un niño en situación de adoptabilidad es el tema del tiempo que demora el sistema, que vamos a ver un poco más adelante también en el tema del sistema de adopciones, es la sobrecarga que muchas de las veces se tiene y la centralización de la responsabilidad para llevar adelante este tipo de procesos de filiación judicial, por la cual de cierta forma se va retrasando el proceso de adopción, ¿no? Entonces, si bien es una virtud o es una obligación que se les ha dado a ciertas instituciones llamadas instancias técnicas departamentales, como las conocemos nosotros, CDGs y Defensoría, también ha constituido en este nuevo panorama del ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, un impedimento para que se pueda agilizar los procesos de adopción, ¿no? Entonces, volviendo al tema, cuando vemos en realidad este tema de las afiliaciones o de las filiaciones que se realizan de forma incorrecta, la ley establece como un derecho, como un ejercicio de un derecho de parte de los padres o de los progenitores o progenitoras, la de acreditar la posibilidad de negar la paternidad o maternidad o la de impugnar la filiación con la que se ha llevado adelante. Por ejemplo, en el anterior Código de las Familias, lo que ocurría habitualmente, y en especial con las personas que tenían o tienen una renta de jubilación, es el hecho de proceder a la afiliación de los nietos como hijos del matrimonio, ¿no? Ya los hijos por ley tienen el derecho de cobrar el tema de las rentas, ¿no? De los progenitores a fallecimiento hasta los 25 años, cuando ese adolescente o ese joven esté en situación de procurar una profesión o adquirir un oficio, ¿no? Entonces, la ley prevé en materia sucesoria, en el tema de las prestaciones a largo plazo, que es un derecho de las familias, de la familia, del núcleo familiar, del beneficiario, del rentista, poder legar, poder heredar esas rentas, si vale el término, hasta los 25 años, en el caso de los hijos y en el caso de las esposas hasta su fallecimiento, ¿no? Esto lo van a ver un poco más a detalle seguramente en el tema de seguridad social a corto y a largo plazo, pero en realidad es un derecho. Y era una realidad, era una realidad, ¿no? El hecho de reconocer a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Entonces hay mucho problema con ese tema de fraudes de rentas ante el Senacir, ante las AFPs y en particular por el hecho de no poder establecer un vínculo de filiación natural, sino este tipo de vínculos de filiación. Es permisible hasta cierto punto y ha sido materia de controversia en algunos casos en particular, algunos casos que debemos recordar con el tema del escándalo que se ha tenido con el caso de Gabriela Zapata, que les voy a dejar un
un video resumen en realidad de todo ese proceso que ha conllevado por una parte a una situación delicada, ¿no? De la autoridad ejecutiva en referencia a este tema en particular, ¿no? El hecho de pasar una asistencia familiar de un hijo que supuestamente no había nacido, había nacido muerto o directamente no había nacido, o su existencia estaba en el hecho, estaba en dúbida, ¿no? Entonces ha sido un caso bastante sonado, se ha resuelto mediante una resolución judicial mediante la cual se ha establecido que ese certificado de nacimiento que se ha utilizado para el tema de asistencia familiar y para otros temas correspondía o no correspondía a una persona real, ¿no? Que había sido un documento falso. Entonces, a consecuencia de eso se tiene una persona que está purgando, si vale el término, una condena en estos tiempos, ¿no? Entonces, algo similar es lo que ocurre cuando se insertan ese tipo de datos falsos. Y como hemos visto, la ley te franquea o te da la oportunidad de que tú puedas acudir ante una instancia judicial, jurisdiccional, para negar ya sea la paternidad o la maternidad, o para que como hijos se pueda impugnar la filiación con la cual los padres nos han, o los padres han realizado la filiación. Entonces, judicialmente, en referencia al tema de la filiación, vamos a ver dos acciones. Una de negación de paternidad y una de impugnación de filiación. Para aquello, necesariamente tenemos que empezar a comprender en realidad temas que están bastante relacionados con temas judiciales, ¿sí? Pero que son importantes para que podamos entender la forma en la que operan los diferentes procesos. Y para eso necesariamente debemos conversar y debemos tocar el tema de la legitimación procesal. Y cómo esta legitimación procesal va a estar vinculada con el tema que estamos conversando, es decir, la filiación. Entonces, vamos a definir a la legitimación desde el punto de vista procesal como aquella capacidad que te permite ser parte en un proceso jurisdiccional. Desde ese punto, desde esa concepción, vamos a establecer que existen dos tipos de legitimación. La legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación activa es aquella condición o aquella condición que te permite ser o poder ejercitar una pretensión jurisdiccional, es decir, aquella capacidad de demandar ante cualquier autoridad jurisdiccional. Por otra parte, la legitimación pasiva, que también es parte de esta legitimación procesal, que es aquella capacidad de ser demandado. Estos dos elementos están estrechamente vinculados con el derecho al debido proceso. Hemos debido escuchar que el derecho al debido proceso se posiciona en materia legal desde tres ópticas. Desde el punto de vista, se lo percibe como un derecho, como una garantía y como un principio. Es un derecho que tiene estas tres dimensiones que se va desarrollando desde el punto de vista de que las autoridades jurisdiccionales deben primar porque todos los procesos se desarrollen sin ningún tipo de vicio procesal y que se desarrollen en el marco de la buena fe procesal y la lealtad procesal. En ese sentido, para cualquier demanda, jóvenes, debemos acreditar estas dos condiciones. Primero, que tenemos esa legitimación activa, esa capacidad para demandar. Y por otra parte, de la misma forma, debemos acreditar que la persona en contra de la cual estamos planteando la demanda es una persona a la cual podemos demandar, que está acompañada por esa legitimación pasiva, ¿no? Independientemente si podemos hacer prosperar un proceso sin acreditar esta legitimación pasiva, muy posiblemente esta sentencia
sea viciada o sea objetada por la parte afectada y fácilmente este proceso o esta sentencia caiga en una instancia constitucional. Es decir, nos pueden plantear un amparo constitucional para que esta sentencia no pueda ser ejecutada o sus efectos no se lleven adelante. Entonces es importante en toda demanda jurisdiccional que planteemos acreditar y establecer, por una parte, el tema de la legitimación activa y por otra parte, el tema de la legitimación pasiva. Establecer esta capacidad está vinculado al tema de la afiliación porque las acciones que van a devenir o que van a ser consecuentes a raíz de una solicitud de filiación por indicación, otro tipo de filiación, necesariamente van a estar con estos dos elementos. Se tiene que acreditar que uno puede demandar o puede ser representante en el caso que estamos viendo, de un niño, niña o adolescente, que se cuenta con el tema de la guarda y los derechos para poder demandar, ya sea el tema de la asistencia familiar y demás. En el caso de los padres de familia, de la misma forma, cuando ellos quieran desconocer esa afiliación, necesariamente tienen que acreditar esa legitimación activa con el certificado de nacimiento. Es decir, ese documento, que es el certificado de nacimiento, va a acreditar la legitimación activa y también va a poder acreditar la legitimación pasiva. Esas dos capacidades van a estar acreditadas mediante ese documento. Es importante ver el tema de la legitimación porque en realidad cuando una persona que no tiene o no está acompañada por esa legitimación activa, el juez lo primero que va a hacer desechar la causa. Es decir, si una persona no tiene la legitimación para demandar, el juez no tiene la obligación de llevar adelante el proceso, entonces no se va a producir en realidad el proceso a falta de esta legitimación. Entonces, por eso es un requisito indispensable para acudir ante una instancia judicial. Acreditar que uno está legitimado para actuar en nombre de, en este caso en el nombre de ese niño, niña, adolescente, o en todo caso para actuar en nombre de uno mismo en referencia al hecho que le estén sindicando la paternidad de un niño, niña y adolescente. Entonces, la ley en referencia a la acción de negación de paternidad y o maternidad establece que está legitimado el padre o la madre que quiera desconocer la paternidad o la maternidad, ¿no? Y aquí vuelve a tener relevancia lo que señalábamos, ¿no? En primer lugar, en el plazo de 6 meses, cuando la filiación se haya realizado mediante o por indicación. El cómputo, y es importante porque en realidad cuando concluyen los 6 meses, ya no se puede plantear la acción de negación de paternidad. Los jueces van a establecer lo que se conoce como la caducidad de derechos o la prescripción. Es decir, ya no se puede ejercitar el derecho de plantear la acción de negación por el hecho de que ha transcurrido más del tiempo legal que establece la ley. Entonces, para establecer el cómputo, el Servicio de Registro Civil, Cívico o el CERECI va a tener que establecer, en primer lugar, la fecha en la cual ha emitido, por una parte, el tema de la resolución para dar viabilidad a la inscripción por indicación y por otra parte va a tener que establecer la fecha en la cual ha procedido a notificar o a poner en conocimiento del padre o de la madre que hayan sido afectados por esta filiación. Entonces, veíamos que el Código de las Familias en el artículo 15 establece que el CERECI tiene la obligación de notificar en el último domicilio que ellos tengan consignado la resolución o poner en conocimiento de que se ha realizado la filiación por indicación del padre o de la madre. Entonces, establecemos que a partir de eso se tendría que computar los 6 meses para que ya sea el padre o la madre, conociendo de que se está filiando un hijo bajo estos términos,
pueda plantear su acción de negación o paternidad. Si lo hace luego de los 6 meses, entonces el derecho ya ha precluido, ya ha caducado, entonces ya no puede ejercitar este derecho y la ley sanciona la falta de ejercicio de estos derechos con la caducidad o la prescripción. Entonces, ese cómputo o ese plazo que anteriormente hemos señalado reviste importancia cuando queremos iniciar la acción de negación de paternidad o maternidad. De la misma forma, la ley establece que cuando por dolo, error, violencia, se ha constreñido, se ha obligado en realidad a una persona a reconocer a un hijo que no es suyo, entonces corre el plazo de 5 años para que ese progenitor acuda ante la instancia judicial y pueda acreditar o ejercitar la acción de negación de paternidad o maternidad y romper ese vínculo de filiación. Entonces, por una parte tenemos 6 meses cuando la filiación se hace por indicación. Y tenemos el plazo de 5 años cuando la filiación se realiza de forma voluntaria o estamos hablando de hijos nacidos dentro del matrimonio. Porque puede ocurrir y ha ocurrido también casos en los cuales que una pareja o una persona se entera del hecho de que, bueno, está reconociendo a un hijo que no es biológicamente, que no lleva la carga biológica de la persona, entonces en ese punto puede la persona, en este plazo de ley, instar la acción de negación de paternidad. La carga probatoria está relacionada, por una parte, a la prueba científica, es decir, a esa prueba científica de ADN entre el progenitor y el niño, niña o adolescente para poder llevar adelante o establecer de forma científica el vínculo biológico o que esas dos personas comparten una carga biológica de ADN por la cual se pueda establecer indubitablemente que no existe duda de que sean padre e hijo, ¿no? Esa es la prueba científica. En el tema de la carga probatoria, de la misma forma, se tiene que ver el tema de la reticencia en la toma de la muestra, que es habitualmente lo más común en este tipo de procesos, y es habitualmente en donde se tranca este tipo de procesos por el hecho de que la madre de familia no quiere llevar al niño para que le hagan la prueba. Entonces, la jurisprudencia y en casos similares se ha visto que cuando exista este comportamiento de parte de la madre de familia para llevar al menor y que se haga la prueba, es una prueba indiciaria, es decir, se constituye en un indicio que va a generar certeza de que realmente ese niño o esa niña no lleva la carga biológica del padre de familia. Entonces, bajo esos términos, va a emitir una resolución favoreciendo al padre o a la madre de familia, ¿no? Entonces, esto a nivel de jurisprudencia habitual ya se ha desarrollado el tema de que cuando exista reticencia, no pueda o se establezca la prueba indiciaria. Es decir, existan indicios suficientes para acreditar que realmente la persona se está negando por el hecho de que conoce o sabe que esa prueba científica va a salir negativa, ¿no? La consecuencia jurídica o el efecto jurídico directo de esta acción de negación de paternidad es la cancelación de la partida de nacimiento y el establecimiento del apellido convencional, ¿no? En el derecho de familia se habla de calidad de estado a aquella condición que tiene el niño o la persona por haber ejercitado muchos actos de su vida civil con un determinado nombre y apellido. La ley respeta el derecho a la identificación de la persona y en referencia a sus nombres y a sus apellidos, ¿no? Entonces, posiblemente, si bien el vínculo jurídico de filiación se va a extinguir, por otra parte, el tema del apellido no va a cambiar porque es un derecho que tiene el niño. Por otra parte, no va a surtir ningún efecto ni de asistencia familiar, ni un efecto sucesorio por el hecho de que la sentencia va a excluir esas responsabilidades o esos derechos del progenitor o de la persona que estaba inserta en la partida de nacimiento, ¿no? Entonces, esto, y en este sentido en realidad se lleva
el tema de la acción de negación de paternidad y o maternidad, ¿no? De la misma forma, la ley establece que para cambiar el tema de los vínculos de filiación o modificarlos, también se puede acudir a la vía de impugnación de filiación. Y esto es de lo que les hablaba anteriormente, el hecho de sustitución de hijo o de simulación de embarazo para una inscripción ante el CERESI. Son casos en los cuales va a proceder la impugnación de filiación. La impugnación de filiación, a diferencia de la acción de negación de paternidad, no conlleva esta figura de la prescripción ni la caducidad de derechos. Es decir, es una acción que se puede plantear en cualquier momento porque sus características van en relación a que son imprescriptibles. Es decir, la acción se la puede ejercitar en cualquier momento y no va a ser objeto del acaecimiento de la prescripción o de la caducidad, como en el caso de la negación de paternidad que veíamos anteriormente. Entonces, una de las características esenciales de esta acción es el hecho de que la persona que está legitimada, que tiene la capacidad de demandar la impugnación de filiación, es el hijo, ¿no? No lo tiene, esa capacidad de impugnar no lo tiene el padre, no lo tiene la madre, solamente la tiene el hijo, ¿no? Entonces, esta es una característica esencial en realidad del tema de la impugnación de filiación. Procede en ciertos casos que están en el Código de las Familias y están en la Ley 548. Uno de los cuales es la sustracción o sustitución del hijo. Hemos debido escuchar alguna vez que algunas veces en los hospitales puede operar el tema de la sustracción o sustitución del hijo. Es decir, ha ocurrido, ¿no? Por el tema del cambio de sexos y demás. En algún momento he visto casos en los cuales incluso personal médico y de enfermería se ha dado al hecho de sustituir al hijo, ¿no? En algún momento. Entonces, cuando se acredita realmente que no existe o cuando hay una dúvida, porque recordemos, es un derecho el hecho de tener contacto, de mantener lazos de afectividad con la familia paterna, materna, de establecer esos vínculos de filiación, que en los casos, que bueno, en nuestra realidad social esto era bastante común, es decir, hace más de 20 años en realidad, que de cierta forma se ha empezado a luchar por todos los medios con este tipo de prácticas que a veces se daban. Yo he visto este tipo de situaciones, lo he visto bastante en el departamento de Potosí, en el cual era común, ¿no? Ver una familia con 6, 7, 8 hijos, entonces al hijo menor agarran y, si vale el término, lo van comercializando, ¿no? Bueno, eso es lo que habitualmente he visto en un par de casos, pero en algún momento la familia materna, en todo caso, o la familia verdadera se pone a buscar al niño, porque eso se realiza en círculos bien cerrados, y se ve el tema de que, bueno, resulta que ha habido una adopción, ¿no? Pero que no ha sido del todo legítima, ¿no? En el caso de los niños, y se trata de restablecer esos vínculos de filiación, afectividad, obviamente trae ciertas consecuencias, ¿no? Este tipo de situaciones en la cual, bueno, el hijo se entera que realmente sus padres no son sus padres biológicos, sino que realmente son otros los padres biológicos. Y esto también tiene relación con la forma en la cual anteriormente se realizaban los certificados de nacimiento, se emitían los certificados de nacidos vivos. Actualmente son documentos que llevan un código, que llevan un número correlativo, que están vinculados a una entidad de salud, y ya son pocos los casos en los cuales se puede acudir a estas prácticas, porque a veces, no sé, enfermeras, médicos se daban a la tarea de emitir certificados de nacidos vivos, ¿no? Y a raíz de estos certificados hacer el tema de la afiliación ante un oficial de registro civil sin que esos datos sean del todo correctos o en los cuales se haya simulado un embarazo, ¿no? A partir en realidad ya del 2010 se ha puesto en vigencia nuevos formularios en todo el sistema de salud, tanto en clínicas privadas, tanto en las clínicas, en los hospitales públicos y centros en los cuales
se realizaban todo esto, entonces se ha paralizado, ¿no? Parcialmente esta práctica, que en realidad era una práctica de falsedad, ¿no? De falsedad ideológica, insertar datos incorrectos en un documento público. Entonces, generaba toda esta situación de adopciones irregulares, bueno, genera como consecuencia el hecho a nivel psicológico de los adolescentes, de los jóvenes o de las personas, un cierto choque psicológico en referencia a la identidad que vamos construyendo como personas en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, son situaciones que se sanean en realidad mediante esta acción, ¿no? La acción de impugnación de filiación para, por una parte, cancelar la filiación que se tenía y restablecer la filiación correcta. Entonces, ocurre lo mismo en el tema de los certificados de nacimiento, ¿no? Tenemos los datos del padre y de la madre. Con esta acción de impugnación de filiación, por una parte, se van a borrar los datos del padre y de la madre y se van a insertar los datos correctos del progenitor y de la progenitora, ¿no? Ya el cambio de apellidos es un tema que en muchos casos, no sé, cuando ya una persona ya ha cumplido la mayoría de edad, ya tiene una identidad en realidad formada con esos apellidos, entonces posiblemente esos apellidos se queden como apellidos convencionales, no se cambien los apellidos, pero sí se modifique la partida de nacimiento estableciendo cuál es la filiación realmente correcta, ¿no? Entonces, en este tipo de casos procede la impugnación de filiación por el hijo o la hija cuando se acredite la sustracción o sustitución del hijo, cuando exista una simulación de embarazo y cuando el producto o el hijo haya sido objeto o haya sido fruto de una agresión, un delito contra la libertad sexual, ya sea que esté en el tema de imputación o que tenga una acusación formal por parte del Ministerio Público. Entonces se puede activar este tipo de casos para impugnar la filiación. Entonces, de la misma forma, la consecuencia jurídica o el efecto jurídico de la acción de impugnación va a estar relacionado con el tema de la modificación de la partida de nacimiento en lo que refiere a los progenitores, ¿no? Y por otra parte va a estar relacionada, o la consecuencia jurídica va a ser de que se establezca la filiación correcta, ¿no? Entonces, esto en nuestro contexto general lo vamos a ver en realidad en la práctica en casos en los cuales, digamos, hayamos tenido este tema, ¿no? De una simulación de embarazo, es decir, el abuelito la ha registrado al niño o a la niña como hijo propio. En algún momento aparece el papá, se establece de que existe una afiliación incorrecta y se acude a una instancia judicial para poder tener una sentencia que modifique la partida de nacimiento, ¿no? Entonces son temas en realidad que en nuestra realidad y en nuestro contexto social existen, jóvenes, ¿no? Yo he visto varios de estos procesos, he conocido de primera mano también, porque he tenido algunas situaciones incluso familiares relacionadas a esto, que están pues en relación a una realidad social por una parte de la falta de ejercicio de derechos reproductivos, sexuales, y por otra parte por el hecho de la forma en la que se pueden adoptar, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que estén en situación de vulnerabilidad, que estén en situación de abandono, ¿no? Si vale el término, es una situación que anteriormente dentro de la práctica legal se la veía como una opción rápida, una opción no legal, obviamente, pero que se desarrollaba de esa forma por la falencia del sistema de control, del sistema de salud pública, ¿no? Y que estaba vinculado también a la participación o coparticipación de lo que son los oficiales de registro civil, quienes se daban a la tarea o quienes validaban si de cierta forma este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como de todo esto lo que podemos concluir, jóvenes, es que por una parte el tema del derecho de filiación es un derecho, por una parte, de las familias, ¿no? Porque para establecer esos vínculos de parentesco
es importante contar con los datos de filiación, pero por otra parte son derechos individuales, ¿no? De los progenitores por una parte y por otra parte de los hijos o de los niños, niños y adolescentes. En cualquiera de los casos, ya sea en el caso de los niños tienen el derecho legal de contar con la afiliación correcta, de contar con y de generar esos lazos de afectividad, esos lazos familiares con la familia paterna y materna. De los progenitores, de la misma forma, tienen esos mismos derechos, pero en el caso de los progenitores están vinculados a ciertas obligaciones. Cuando estas obligaciones son impuestas o se aprovechan en realidad de los mecanismos legales, entonces, consecuencia de, se van a iniciar acciones jurisdiccionales, judiciales para recuperar ya sea los montos de familia o para resarcir de cierta forma los daños que se estén generando, ya sea al progenitor o a la progenitora, ¿no? Pero lo que vemos de todo esto es que ha cambiado el panorama, porque no son acciones que son nuevas tampoco en la ley 603, sino que ya vienen de un ordenamiento jurídico anterior que tenía esa misma esencia, ¿no? Por una parte de restaurar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que se han visto perjudicados por una práctica habitual de la sociedad, ¿no? En la cual no se practica ese tema de la adopción. Sin embargo, ya la ley, el Código Niño, Niña, Adolescente, la ley 548, ha establecido algunos requisitos adicionales, algunos procedimientos adicionales para de cierta forma facilitar el proceso de adopción, para establecer la situación de adaptabilidad de los niños, de los niños, niñas y adolescentes y facilitar de cierta forma el derecho que tienen los niños a tener una familia, de tener esos lazos de afectividad, emotividad en referencia a sus progenitores, ya sean estos los progenitores naturales, los biológicos, o sean los padres adoptantes, ¿no? Lo cierto es que es importante conocer este tipo de temas porque está vinculado en realidad a lo que estábamos viendo anteriormente en el tema del parentesco, ¿no? Y también es importante en el tema del derecho procesal, porque a partir de establecer todo esto, vamos a poder acreditar la legitimación o esa capacidad que tenemos para acudir a una instancia judicial y pedir la restitución de un derecho o el ejercicio de algún derecho, ¿no? Jóvenes, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, les abro el tema de los micrófonos. Si no podemos terminar en este punto, vamos a preparar una pequeña práctica de un análisis, en realidad de un caso en particular, para que ustedes puedan expresar sus comentarios. Les voy a dar todo el resto de la siguiente semana para que puedan participar en este debate crítico y podamos de cierta forma analizar el siguiente sábado el caso que les voy a plantear, ¿no? Entonces, les dejo abiertos los micrófonos, jóvenes, si existe alguna duda, alguna consulta que quieran realizar en relación a este tema. Ok, creo que no hay dudas. De todas formas, este tema les voy a pasar el tema de la doctrina, lo voy a subir ahora a la plataforma, a la plataforma que tenemos para este tema. Entonces podríamos terminar el día de hoy con el tema de la sesión. Bueno, entonces que tengan una buena tarde, jóvenes. Lo voy a subir el video a la plataforma y en el transcurso de estos días vamos a terminar de solucionar lo que tiene que ver con el tema de las matriculaciones ante el Moodle para que puedan tener acceso los estudiantes que no han visto o que no han participado en las anteriores clases, ¿no? Entonces, jóvenes, que tengan una... Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Está bien, doctor. Bueno, que le vaya bien, doctor. Muchas gracias.